Y hoy en Spanish Colombiano te voy a contar acerca de las nuevas lecciones de español para principiantes. Recuerda que puedes tener una clase gratis de español conmigo donde te enseñaré cómo aprender español más eficientemente. Aquí abajo en la descripción puedes encontrar el enlace para inscribirte. Ahora sí, empecemos. Hoy tengo una gran noticia para ustedes. Quiero contarles que voy a empezar a hacer una parte del podcast para personas con nivel principiante en español. Esto se da porque quise incluir a esas personas que no saben nada de español, pero quieren aprenderlo y son principiantes. Y la idea salió porque amigos de la oficina, amigos de acá de Australia, familiares que hablan cero español, me dijeron, hey Jorge, ¿por qué no haces algunos episodios de español para principiantes, para nosotros aprender las partes básicas? Y yo dije, pues sí, es una buena idea. Entonces, ¿cómo va a funcionar de acá en adelante? Vamos a tener una semana, un episodio para principiantes, para esas personas que no saben nada español o que tienen un nivel muy bajo y quieren aprender español. Y la siguiente semana vamos a tener una clase para personas de nivel intermedio, que son básicamente las historias que hemos estado haciendo en los últimos episodios. Esto también es importante, el podcast va a empezar a hablarse en inglés. Lo que quiero decir es que como hay personas que son principiantes en español, para ayudarlos a ellos a aprender español, obviamente tengo que hablarles a ellos en el idioma que ellos hablan. Lo que voy a hacer es estas clases para principiantes van a ser en inglés. Si tú de pronto no hablas inglés y tienes un nivel ya intermedio de español, no te preocupes que las historias en español van a seguir siendo en español y van a ser cada segunda semana. También quería pedirles disculpas porque me di cuenta de un error gigante que he cometido, diría yo, por ahí hace un año y cada semana lo sigo diciendo. No sé si ustedes se han dado cuenta que yo siempre les digo que vayan a la descripción porque hay una clase gratis conmigo. Y mucha gente se ha suscrito, pero a mí no me llega el correo de que ellos se suscribieron. Y lo que quiero decir es que una o dos personas en YouTube me escribieron un comentario diciendo que ellos se habían inscrito, pero que nunca les había llegado la clase. Y yo, ay Dios mío, ¿qué fue lo que pasó? Y obviamente fue problemas técnicos con el software que yo utilizo para agendar las clases. Si tú eres una de esas personas que no le ha llegado la clase, no te preocupes, ya estoy resolviendo el problema y pronto te llegará un correo con la clase de español. Pero si en algún momento ves que yo cometo un error o que digo algo y no es lo que realmente debería hacer, dime, porque a veces es difícil para mí saberlo. Hay que quejarse, esa es la verdad, hay que quejarse. Para mí es bueno cuando ustedes me envían un correo o en los comentarios me dicen, hey Jorge, envíame la transcripción de este episodio, o a mí no me ha llegado ningún correo con la clase, o haz una clase con este tema o un episodio con este tema. Eso a mí me ayuda mucho porque lo importante en este podcast y la idea es que ustedes aprendan español y que obviamente tengan contenido que les guste. Otra cosa que es muy importante que les quiero compartir es que Spanish Colombiano se ha afiliado con Italki. Italki es una plataforma online que te ayuda a conseguir profesores o tutores de diferentes idiomas y a practicar con ellos. Yo lo he hecho mucho acá y yo lo usé cuando estaba aprendiendo español, perdón, cuando estaba aprendiendo inglés. Es muy, muy bueno y lo bueno es que tú puedes tener clases con nativos o conversaciones con nativos desde $5, lo cual es muy barato. Yo creo que es bueno para todos. Bueno, para los profesores que están en Italki porque ellos ganan pues algún dinero. Bueno para ti porque tienes oportunidad de practicar tu español con nativos y obviamente bueno para Spanish colombiano porque
Esto también nos ayuda aquí para seguirles trayendo contenido. Es un gana-gana para todos. Entonces, en la descripción puedes encontrar el link donde te puedes inscribir y encontrar el profesor que quieras o el tutor que quieras para practicar tu español. Entonces, lo que te quería decir es que si tienes algún amigo o familiar que quiera aprender español, recomiéndale estos nuevos episodios que van a empezar desde la próxima semana. Entonces, no te preocupes si de pronto ves que la introducción o que yo estoy hablando en inglés es Spanish colombiano, soy yo, pero lo que quiero es incluir a estas personas que son principiantes. Aquí la idea es que todo el mundo pueda tener acceso a este contenido y que puedan aprender español colombiano. Eso es lo más importante en este podcast, en Spanish colombiano, y es eso, enseñar español colombiano. Gracias por escuchar este corto episodio, es más que todo como un anuncio. Y antes de que te vayas, no olvides suscribirte si no lo has hecho para que recibas las últimas lecciones en español apenas salgan, para que estén recién salidas del horno.